Bueno, el tema a exponer hoy es el derecho procesal administrativo, el cual es exponer la unidad 1 y 2. La primera unidad tiene por nombre como la protección jurídica de los gobiernos frente a la administración pública, el derecho a un recurso efectivo. Y la segunda, la unidad 1 está compuesta de los subtemas, los cuales son el 1.1, el Estado, los principios de la división de los poderes, la función pública y ejecutiva. El 1.2, la administración pública, las relaciones jurídicas administrativas, la autoridad y el gobernado, objeto de estudio del derecho administrativo, todo el tema de la protección jurídica de los gobernados frente a la administración pública, del el derecho a un recurso efectivo, derechos humanos y garantías de seguridad jurídica, el Estado de Derecho, principio de legalidad, la justicia administrativa, principios que rigen su función, el debido proceso y el derecho procesal administrativo. Y bueno, para iniciar con la introducción, como tal, la protección jurídica se entiende como conjunto de instrumentos normativos que se han desarrollado con el objeto de tutelar los derechos e intereses legítimos de los gobernados frente a la creciente actividad de la administración pública en el país. Eh, Esto es como que el principio básico de la tema y para entender mejor el proceso, el derecho procesal administrativo, tenemos que empezar con los conceptos básicos como el Estado, el principio de división de poderes y hacer énfasis en la función pública y ejecutiva. En el Estado se rige por tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y federal. El que más nos interesa o tiene participación en la administración es el poder ejecutivo. Según el artículo 80 de la Constitución, en el terreno federal, este poder se deposita en un solo individuo denominado presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien es elegido por votación popular, libre, directa y secreta para un cargo de 6 años, sin posibilidad de reelección. De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Federal, algunas de sus atribuciones son la promulgación y ejecución de las leyes que expide el Congreso de la Unión, así como promover en la esfera administrativa su acta de observancia, facultad reglamentaria, también el nombrar a diversos funcionarios de la Administración Pública Federal, dirigir la política exterior, conducir la Administración Pública Federal y promover ante el Congreso iniciativas de leyes o decretos. Los puntos que más nos interesan en estos ámbitos son nombrar diversos funcionarios de la Administración Pública Federal y la conducción de la Administración Pública Federal. En el caso de la Administración Pública, eh, para entenderlo, podemos definirla como conjunto de los organismos públicos encargados de gestionar los recursos y las actividades del Estado con la finalidad de satisfacer las demandas sociales. Esa administración es un elemento de Estado que se encarga de gestionar de manera correcta y transparente el uso de los recursos. Actuando bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, se encuentra conformada por entidades y personas financiadas con recursos del presupuesto gubernamental. Y esto también tiene relación con el artículo 135 constitucional, en donde se establece que se debe de ejercer los recursos públicos con eficacia, eficiencia, honradez y transparencia para así tener una buena administración de los recursos de todo el país y demás derivaciones de administración, división como niveles de gobierno. Las características de la administración pública es que su principal objetivo es el bien común de los individuos de una nación. Administra y gestiona los recursos e instituciones que abarcan el patrimonio público para así promover el orden interno. Busca satisfacer las necesidades de la población y sobre todo su principal fuente de ingresos se genera por medio de la recaudación de impuestos. Las contribuciones de los administrados, en este caso, el derecho administrativo, su objetivo principal de este derecho lo constituyen las normas jurídicas y principios que regulan las relaciones entre las instituciones públicas o la administración o la autoridad que constituyen el Estado y los gobernados o administrados. También se les conoce como particulares.
en el cumplimiento de los fines del Estado. El derecho administrativo regula las relaciones entre la administración y el administrado, y el fin de la administración es lograr conseguir el interés común. Sin embargo, en este proceso la autoridad debe respetar los derechos de los particulares, igual establecidos en las leyes vigentes del país, tanto de nivel federal, estatal y hasta municipal. Otro tema particular que esto ya viene con los derechos de los gobernados es que una forma de respetar sus derechos es garantizar el acceso efectivo de la justicia en caso de existir alguna controversia entre la autoridad y el particular o alguna inconformidad. Las relaciones jurídicas administrativas de la autoridad y el gobernado es parte del objeto de estudio del derecho administrativo. La autoridad podemos definirla como una parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, que tienen a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes, el legislativo y judicial. Su acción es continua y permanente. Siempre persigue el interés público, como ya se mencionó, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con elementos personales, patrimoniales, estructura jurídica y procedimientos técnicos. En este caso, los elementos personales pues, son los servidores públicos, en este caso, elementos patrimoniales, pueden ser algún un bien inmueble, este, bienes muebles e inmuebles, o, o algo relacionado con estas. La estructura jurídica pues, son las normas y leyes que rigen al país, y procedimientos técnicos pueden ser manuales de operación o incluso reglamentos. El gobernado es, como ya se menciona, el administrado o administrado es la persona física o jurídica que en principio es sujeto pasivo o destinatario de la actuación administrativa, de manera en que la relación jurídica pueda constituirse entre la administración pública y el administrado. Ambos sujetos ocupan posiciones opuestas. Eso tiene que quedar como que hay un parteaguas. Eh, de esto deriva la justicia administrativa, la cual es el conjunto de órganos encargados de atender las reclamaciones de los administrados cuando estos consideran que la actividad administrativa atenta contra sus derechos. Esto viene de la inconformidad sí, la inconformidad de los particulares o los administrados. Esto a través de la impartición de la justicia administrativa se puede garantizar la protección de los derechos de los administrados a través de un procedimiento del debido proceso. Em, Esto tiene dos niveles. Al principio, el primer nivel es ante la autoridad propia, autoridad administrativa responsable, la cual el administrado cree o siente que atentó, no atentó contra sus derechos. Y en este caso, si no existe una resolución no efectiva a su favor, podrá pasar al segundo nivel, el cual es ante un órgano jurisdiccional o en este caso un tribunal competente de acuerdo al área en el que se está manejando el caso. En derechos humanos y garantías de seguridad jurídica hay varios son importantes y establecidos en la Constitución del artículo 1, 8, 14, 16 y 17, en cual como primer punto el artículo 1, eh, la las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la institución. Aquí nos habla sobre todo de una manera más general de los derechos humanos. El artículo 8 nos menciona sobre el recurso efectivo que tienen todas las personas ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos. Esto viene con la justicia administrativa relacionada y un proceso y el debido proceso para esta. El artículo 14 eh, es sobre algunas limitaciones y exigencias que debe cumplir el gobierno para que tiene el gobernado para defenderse del gobierno o de la autoridad o la administración pública, como se como se quiera reconocer esta autoridad. El artículo 16 igual habla sobre los limitantes que tiene la administración pública para de esta manera proteger los derechos y propiedades, bienes y propiedades de los gobernados o administrados. Y en el artículo 17 habla sobre
cómo debe existir un proceso idóneo y no hacer justicia por cuenta propia o ejercer lo que la voluntad de una sola persona, imponer su voluntad saliéndose del marco normativo de la ley federal, municipal y estatal. El debido proceso es un principio su principio es que el cumplimiento o observancia de las formalidades del procedimiento em, se puede describir como un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto de que las personas están en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En su mayor parte, el principio del debido proceso se refiere al derecho de audiencia, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respecto impone a la autoridad cumplir la formalidad esencial del procedimiento. En este caso, en el país, no aplica la de la vida porque no aquí no existe la pena de muerte en México, pero sí el gobernado tiene la posibilidad de mostrar pruebas o evidencias para que pueda armar una correcta defensa y defender sus derechos cuando estos sean violados. En un proceso formal y de forma correcta, de acuerdo como lo estipula la normatividad federal. El derecho procesal administrativo es una rama del derecho administrativo que tiene por objeto regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia u órganos administrativos y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales, que en este caso son las dos partes, que ya vimos que es el gobierno y el gobernado, o administrado o la administración pública, depende la tipo de definición de las distintas personas que enfrentan a particulares con la administración del Estado o a diferentes administraciones entre sí. Igual esto puede aplicar en ciertos casos. En, en la unidad 2 podemos ver el acto administrativo, la cual es una declaración de voluntad de la administración pública que se realiza en el ejercicio de una potestad administrativa y que está sometida al control del derecho administrativo. Un acto administrativo puede referirse a derechos, deberes e intereses de las entidades o de los particulares, organizaciones o de la propia administración pública. Un acto administrativo puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas o, en este caso, derechos, como por ejemplo otorgar o negar jubilaciones, licitaciones, licencias de construcción, demolición, elegir a empleados o funcionarios, en considerar autorizaciones o licitaciones, etcétera. Los actos administrativos se tienen que dictar con el fin de servir al interés general, nunca al particular, y pueden ser impugnados ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Cuando me refiero a nunca al particular, se refiere a que haga daño por preferir el interés particular, perjudica al interés social o general. Hecho o acto jurídico. La diferencia entre hecho y acto es muy, está muy marcada. El acto jurídico radica en la voluntad y un hecho jurídico es cualquier evento o eventualidad que tenga una consecuencia legal sin que intervenga directamente la voluntad de una de las partes. Em, un acto jurídico es una manifestación de voluntad. Tiene que haber siempre una manifestación de una voluntad de una persona para, en este caso, crear, modificar, transferir o extinguir algún derecho con resultado favorable para quien promueve la acción. El acto jurídico debe reunir ciertos requisitos para poder obligar al cumplimiento de los derechos por parte de aquellos que lo llevan a cabo. Una diferencia de un hecho a un acto es que un hecho puede ser, por ejemplo, un accidente, un desastre natural, un acontecimiento que no fue por una, este, una voluntad, sino fue algo espontáneo en un tiempo determinado.
El acto es todo lo contrario. La inexistencia y voluntad y nulidad del acto administrativo, sin los elementos esenciales o de existencia no existe acto jurídico. Cuando un acto jurídico falta uno de estos elementos, se dice que el acto jurídico es inexistente o es la nada jurídica. O por falta de consentimiento en el acto plurilateral. El consentimiento es el acuerdo de voluntades y las voluntades no se ponen de acuerdo, no llegarán a formarse el contrato. Entonces, pues no hay un acto, no se terminaría de ejercer el acto administrativo. La obligación de las autoridades a pegarse al principio de legalidad. En este caso hay dos sustentos legales, la cual es el artículo 14 constitucional y el artículo 16 constitucional. Estos ya los habían mencionado, son las obligaciones que conlleva el, la autoridad o administración o gobierno al pegarse al principio de legalidad para respetar los procesos administrativos de manera correcta y que sean siempre con eficacia, eficiencia, transparencia, legalidad y honradez. La ejecución del acto administrativo. Existe en la automática, que es con el hecho de que la autoridad cumple determinados requisitos para su emisión, el acto se considera ejecutado. O no automático, es cuando el acto administrativo entraña alguna obligación o puede producir alguna afectación en su esfera jurídica particular. Y la extinción del acto administrativo. Se extingue o deja de producir efectos jurídicos, lo que puede resultar dañoso para un particular que en virtud del acto hubiera adquirido un derecho. Extinguir una ley es, por ejemplo, el derecho a a la libertad, cuando a una persona se le sentencia en el caso a prisión o cuando se le suspende en un caso de obra, se le suspende una obra, se colocan los sellos y se extingue el derecho de el, el, el poder hacer uso de su propiedad, en este caso su terreno donde se lleva a cabo la obra. La revocación procede solo si la autoridad tiene facultades para determinarla. En tal caso, si una autoridad incompetente extingue el acto, al revocarlo, el particular afectado puede recurrir a los tribunales administrativos, a federales de amparo, solicitar una reparación. Para que esto suceda, la extinción del acto administrativo siempre tiene que seguir con un órgano competente de la materia. En este caso, una obra tiene que ser, por ejemplo, en el Estado, la CEDO, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Si llegase a ser, o incluso el área o la dirección equivocada de la misma dependencia, del mismo órgano, el particular puede recurrir a su recurso de un debido proceso, iniciar un proceso en un tribunal administrativo de amparo para solicitar una reparación del daño causado por la administración pública. El derecho humano de petición es un derecho constitucional a favor de los gobernados para que sobre cualquier duda que se tenga sobre un acto de decisión o resolución, la autoridad tenga la obligación de responder a esa inquietud planteada. Y de acuerdo con el artículo 8 constitucional, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Esto es lo que nos establece la Constitución, el artículo 8. Aquí hablamos de que tiene que ser formal, de manera pacífica y si se cumplen ciertos requisitos que este, están plasmados en la Constitución, este derecho de petición podrá proceder de manera correcta, pero como recalca también, solamente es aplicable para ciudadanos de la República Mexicana. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se vaya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Después de todo esto, el silencio administrativo es algo que viene relacionado con todo esto, el cual es un acto presunto por el cual
ante una ausencia de resolución expresa se considera estimada la petición, en cuyo caso el silencio es positivo o desestimado en el caso negativo. Es cuando la misma administración pública no da una sentencia, existe una ausencia de la resolución de la petición por parte del administrado, en donde existen casos como la negativa ficta, que es cuando la decisión es desfavorable a los derechos e intereses de los peticionarios para sus efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo, o existe la afirmativa ficta, que es la decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios cuando hubiese un derecho de petición y la autoridad no contesta transcurrido el plazo o término correspondiente sin que se notifique la resolución expresa. Esta afirmativa ficta es cuando el órgano o la dependencia de administrativa no, no expresa una resolución. Entonces, aquí se puede afirmar, el peticionario pues se da por ende de que existe una afirmativa ficta y que se aprobó. En caso de que, y en este caso el peticionario tiene el derecho de pedir solicitar a la misma dependencia una constancia de afirmativa ficta. En este caso, al no proceder, se llega a otro plazo en donde también se tiene que llevar este tema a otro nivel. Y pues eso sería todo por parte de en esta unidad.